Nefer, tú querías la semana pasada, recuerdo, que hablábamos de tu situación, digamos, personal, o cómo ve la Iglesia Católica esta decisión que tomaste de salir de la Iglesia, y luego bordeábamos un poquito el tema del purgatorio, casi, o sea, prácticamente no lo tratamos, y dijiste que quizás querías conversar un poco sobre ello. No sé sobre qué específicamente. Yo, como decía hace un momento, yo no soy apologeta o apologista, no sé cómo le suelen llamar por aquí. Yo sencillamente conozco la doctrina, y lo que conozco intento compartirlo, y si eso puede ayudar, pues bendito Dios, ¿no? Digo esto de apologeta porque a veces he visto que hay personas que están con diferentes temas, pero los mismos, y teniendo debates, y dale, y dale, y dale, y dale, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Yo digo, esas personas ya deben saberse absolutamente todo lo que cree el uno, el otro, y aquí y acá. Y claro, quizás hasta saben las trampas para, no sé, no digo trampas, pero digo, saben cómo acorralar a alguien cuando viene y dice, a ver, voy a preguntarle lo de aquí, lo de acá, y luego lo acorralo y ya tengo para sacar un clip para poner en YouTube o en ni sé dónde. Entonces, yo no voy por ese talante porque, por un lado, no me he metido por allí. No me siento como capacitado para hacer un debate, digamos, Ni, así. ni, Porque además tú, por ni yo ejemplo, tampoco. como por ejemplo decir, pero en tu denominación el tal pastor dijo acá, yo qué sé, o sea, yo no sé nada de eso, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es compartir lo que dice la iglesia, y para ello, por ejemplo, leerte lo que dice el catecismo, las citas bíblicas, las referencias que toma, la base para llegar a la conclusión del purgatorio, porque justamente la semana pasada quedábamos en eso, en que tú decías, bueno, está bien que haya una interpretación, tú llamabas deducción, ahora recuerdo. Entonces hay una deducción, y yo te puedo mostrar cómo la iglesia deduce el purgatorio justamente desde la Sagrada Escritura, y ya que la iglesia católica también eh, bebe y se alimenta de la tradición viva de la iglesia, que es lo que se está viviendo y que también se cree comunicada como una tradición apostólica. Es decir, que ellos han enseñado y está ahí la verdad como preñada, decía John Henry Newman, un teólogo anglicano que luego fue católico, está como la verdad preñada y luego va dando a luz, ¿no? En el pasar el tiempo, así también va dando a luz, digamos, ciertas verdades, en este caso escatológicas, ¿no? En el punto específico del purgatorio. Si quieres lo hacemos así, con todo, tú puedes comentar algo y a ver cómo lo direccionamos. Excelente, vea. Sí, yo no estudié nada del purgatorio porque yo no venía para un debate ni nada. Sí, sí, eso no, eso Pe- debate no, conversar, ¿no? sí, entonces está muy bien lo que me planteas. Me vas leyendo el catecismo, me vas leyendo las citas bíblicas y yo te voy dando mi opinión. Excelente, excelente. Déjame buscar rapidito y aquí lo pongo. Te voy a mover acá. A ver, espera. Ay, ¿cómo es esto? Ah, y soy profesor de teología, sí. Ah, eres profesor de Por si me teología. tenés a duda. Ok, qué gusto, qué gusto. Un placer. Veamos, te voy a poner aquí. Ujú. Ya, catecismo, el purgatorio. Bien, también para los hermanos, para que sepan, está el catecismo de la Iglesia Católica. Uno puede consultarlo allí en internet si quiere también. Y estamos en el numeral, momento, 1030. Sí, en el numeral 1030 se habla justamente de la purificación final o purgatorio. Tiene esos dos nombres dentro de la iglesia: purificación final o purgatorio. ¿Cuál es el concepto de esto? Lo leo y luego tú puedes ir también preguntando o reflexionando sobre esto. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, ya entra aquí un término específico, importante, imperfectamente purificados, aunque están en la gracia y en la amistad con Dios. Insisto, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. ¿Por qué? Porque han muerto en gracia y están en amistad con Dios, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ese es el concepto en el numeral 1030 de la Iglesia Católica. La Iglesia, ¿Puedo, ok, puedo explicar por qué nosotros no podemos creer eso?
y ya Ya. después ya sigue. Em, ¿Qué tal? Ok, Más está bien. adelante. Ahí está como el concepto primero, luego yo puedo dar los argumentos. Si ahora solo está el concepto, tú puedes decir allí ahora algo al respecto. Sí, sí. Si es que nosotros decimos que la salvación, en la salvación Cristo toma nuestro lugar. Entonces al Cristo tomar el lugar del pecador, nuestros pecados se le son cargados a Cristo por medio de la fe y la justicia de Cristo nos es cargada a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos la justicia de Cristo, tenemos todos los méritos suficientes para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, no tendríamos que ir a ningún lugar de purificación o terminar de pagar. Interesante. Ahora, solo para entender la postura de ustedes o la tuya, si es que alguien peca, luego, ¿cómo se entiende? Ahora solamente en general del pecado, luego quisiera hablar de algo más preciso, pero digamos, si uno peca, ¿cómo se entiende allí? O sea, si ya estoy salvo por la fe, entiendo que lo has mencionado, entonces ya soy salvo y luego peco, ya, ¿cómo se Los entiende eso? pecados. Ajá, voy. Eh, todos los pecados, digamos, que yo cometo después de estar en Cristo, como yo estoy en Cristo, ya mis pecados no me son contados a mí, sino a Cristo. O sea, Cristo ya los pagó. Entonces, todos los pecados que yo cometa después de haber creído en Cristo, ya no se me cuentan a mí, sino se le cuentan a Cristo. Ok, Entonces, Cristo se hace pecado por nosotros. El que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Entonces, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, si nosotros pecamos, pedimos perdón al Señor y él se hace cargo de nuestros pecados. Él lava con su sangre nuestros pecados. ok, entiendo. Solamente ahí, bueno, claro, yo no quisiera comenzar a hacer como una especie de ahora de inquisición, o sea, comenzar a preguntar y a preguntar. Solamente un pequeño detalle. ¿Cuál es la base para esto? Porque a mí enseguida, como católico, me salta, digamos, a la memoria algunos pasajes bíblicos en los que aquellas personas que ya han conocido a Cristo luego pide, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que se perdone a uno las ofensas, ¿no? O sea, y que para hacerlo uno tiene que perdonar al otro. Es decir, que no es inmediato, sino que uno tiene que hacer una obra de ir y perdonar el pecado del otro o pagar las deudas para que el Señor pague las nuestras con Él, ¿no? ¿Cómo lo fundamentan, digamos, bíblicamente? ¿Me Bueno, escuchaste? vamos a ver. Hay varios pasajes. Ah, ya. Sí, sí, hay varios pasajes. Entonces voy a ir a, si quieres, te podemos ir buscando. Hay uno que dice así, eh, el, el que obra no le es contado como salario, más no como gracia. Mas el que no obra, más que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sí, Entonces, entonces, y hay otro que dice, más el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. sí, pero me estoy refiriendo luego cuando uno ya ha recibido la gracia de la justificación, luego, si uno peca, Ujú. dices que ahora se le imputa eso a Cristo y no ya a nosotros. O sea, es como Por eso, si después ya, Él cargó todos ya, nuestros solamente pecados, una Él cosita, cargó todos nuestros pecados. ya. Desarrollalo y ya, solamente es para entender tu cosmovisión y no nos vamos a quedar aquí, luego avanzamos, ¿ya? Ujú. Entonces, por eso, digamos, llega la persona, cree en Cristo. Ujú. Ujú. Entonces, Cristo, al creer en Cristo, todos sus pecados se le son cargados a Cristo. Y toda la justicia de Cristo se le es cargada a Él. En tanto, ya el Padre no lo ve a Él, sino ve a Cristo en Él. O sea, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, Entonces, entiendo, ya el Padre no lo ve como pecador, sino lo ve como justo entiendo. delante de Él. Entonces, si la persona peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, entiendo, Entonces, sí. cada vez que So- la persona peca,
al estar sellada por el Espíritu Santo lo convence de pecado, o sea, él sabe que está mal lo que hizo, y él se arrepiente y Jesucristo intercede por él. Sí, pero justo ahí hay una cuestión un poco rara, ¿no? Porque si ya no ya no me imputa a mí, ¿no? Sino que ahora es a Cristo, yo ya no tendría que pedir perdón. Y claro, en la Por eso, práctica yo creo que tú, me imagino, que pides perdón al Señor cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, mientes, cometes un pecado, yo qué sé, de impureza o lo que sea, seguramente le pides perdón. Pero si ya no es, te imputa a ti, no tendría sentido pedirle perdón, ¿no? es que dice la palabra también en Hebreos que si continuamos pecando voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que hacer por el pecado. O sea, si yo sigo pecando voluntariamente, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que yo peco, tengo que arrepentirme. Pero, En eso estamos de acuerdo. ay, es que ahí me resulta bien complicado. Pero no es el tema. Como no es el tema, no me quiero meter allí porque dices que ya estás justificado, estás salvo por la fe, luego uno puede, si uno peca, no te imputan a ti, sino que es a Cristo. Pero si uno realmente peca, yo imagino que pides perdón y entonces ahí hay un desorden lógico, Digamos, lo veo así, todavía no lo alcanzo a ordenar coherentemente, pero entiendo lo que me dices, pero veo que no hay una sí, o coherencia. sea, por eso, a lo que yo me llego a explicar es esto. Si usted realmente fue justificado, ya la persona no peca voluntariamente todo el tiempo, ¿me entiendes? Ya no practica el pecado. Pero eso es Puede ser que usted irreal, estaba en ¿no? pecado y la persona que realmente nació de nuevo, no, pecar voluntariamente, digamos, algo deliberadamente, sabe que está bien mal y lo hace a propósito, o sea, como lo que usted le llama un pecado mortal. Y no solo una vez, sino que vive practicando vive en pecado mortal toda la vida, digamos, como le llaman ustedes. Pero ¿y si solamente es una vez entonces? O sea, Ustedes también creen que una persona que está en pecado, está por como eso con la mucho persona que está retardo, en está Cristo, el como con mucho Espíritu Santo retardo lo rige y él, cuando tú hablas. Ok, solamente, si quieres, termina la idea y vamos te a puedo ver, hacer, puedo comentar algo. ahora sí me escuchas bien, o cómo estamos. Sí, pero con retardo. Bueno, entonces termino mi idea. La persona que está en Cristo es sellada por el Espíritu Santo. Él es la garantía de su futura redención. Entonces, si la persona está en Cristo, fue hecha para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ya la persona que está en Cristo ya no practica el pecado, pero si algún día pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si nosotros pecamos voluntariamente, o sea, seguimos pecando todo el tiempo, quiere decir que no hemos sido realmente justificados, porque si no el Espíritu Santo los convenciera de pecado y ya no practicáramos el pecado de manera abierta. Pero cuando pecamos, Cristo intercede por nosotros. Pero eso requiere un arrepentimiento que eso nos lo da el Espíritu Santo. Ok, ok. O sea, en la práctica, o sea, porque el catolicismo, digamos, es muy realista, ¿no? Porque la vida espiritual es real, ¿no? Es real. Entonces, el catolicismo, yo pienso que te haría como dos preguntas. La primera es, entonces, si tú estás justificado, tú ya tienes, o sea, tú sabes que nunca vas a pecar gravemente. Eso es primero, Nefer. No, sí puede, digamos, caer en pecado, pero dice el Señor que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. O sea, tenemos la promesa que el Señor los va a levantar. Ya, pero volvemos a que aunque estés justificado, según tu cosmovisión, entonces sí puedes pecar gravemente. O sea, sí puedes pecar gravemente. Sí podemos pecar gravemente, pero si la persona permanece en ese estado, quiere decir que no, realmente no fue justificada, porque el Espíritu Santo convence. Entonces, si el Espíritu Santo no lo está convenciendo de pecado a la persona,
fue que realmente no fue justificado, fue iluminado, le gustó de los dones celestiales y un montón de cosas, pero no fue sellado por el Por eso, Espíritu justo Santo. a eso es lo que estoy preguntando, a eso voy, ¿no? Que si tú estás justificado, ya tienes la garantía de que no vas a estar en ese estado nunca. Digamos, sí puedo estar por un tiempo. Pero es que ahí No, puedo, resulta un poco raro, ¿no? sí, pero digamos permanentemente, o sea, no me voy a morir en ese estado. Entonces, eso te estoy diciendo. Tú tienes la garantía de que no vas a caer en ese estado, de estar permanentemente. Ajá, permanentemente para siempre, digamos. Sí, tú tienes la Que me voy a garantía de morir que en ese no. estado. Ok, No, ok, exacto. ya, mira, ahí hay una diferencia grande porque nosotros no creemos en eso porque el ser humano es una bestia. Y si es que el ser humano se aleja del Señor, es capaz de ser peor que Satanás, ¿no? Que Judas, Sí, iba a decir. no, Peor que Judas. nosotros creemos que el Señor los tiene en su mano y ahí nadie los arrebatará jamás. Y nadie causará a los escogidos del Señor. Ya, o sea, ya entendí este punto. Ahora el otro, que es el que más me, me interesa para conectarlo con lo del purgatorio, justamente, es, pero entonces me estás diciendo que sí se te imputa en el sentido de que luego tú tienes que ir a pedir perdón al Señor por el pecado grave que hayas cometido. No, no en tanto el pecado, sino que estaría pisoteando la sangre de que Él sacrificó por mí. O sea, tú pedirías perdón no Entonces, por pecados. sí, sí, sino que el pecado lo ofende a Él porque Él dio su vida por mí y yo estaría pisoteando su sangre. Sí, pero pregunto, ¿tú pedirías perdón entonces no por pecados, sino por pisotear la sangre de Cristo? Sí, pero pues, el pecado es la que lo pisotea. Pero entonces sí estás pidiendo perdón al Señor por pecados, ¿no? Pero a Cristo, ¿me entiende? ¿Cómo? Porque digamos, Cristo toma, digamos que usted es Cristo y yo soy el pecador. Voy a poner un ejemplo así. Ya, Entonces, ella llega y dice, Jennifer, usted todo lo que pida yo se lo pago. ya, Entonces yo llego y me abuso y pido de más. ok, Entonces yo llego y le pido disculpas porque estoy pidiendo de más. O sea, usted ya. se ofreció, pero yo estoy aprovechándome de su obra, ¿entiende? Entonces eso es lo que, realmente, eso es lo que debemos pedir perdón, porque estoy tomando por inmunda la sangre del cordero que fue sacrificada, porque me Y estoy eso es burlando de él. pecado o no es pecado? Sí es pecado, pero ya no se me cuenta a mí, sino a Cristo, por eso tengo que pedirle disculpas a Cristo. Ay, pero es que ahí no entiendo. Si es, a ver, es pecado, dices que es pecado Ujú. y que sí tienes que pedir perdón a Cristo. Sí, a Cristo porque estoy pisoteando su sangre. Estoy pecando voluntariamente después de haberme dado la salvación. Ok, ok. Creo que, bueno, no nos quedemos aquí, pero entiendo, a mí me resulta ilógico, o sea, el planteamiento. Si quizá en otro momento lo quieres plantear de otra manera o algo así, lo Sí, podemos... es que también tenemos aquí problemas un poco de comunicación por este medio y no sé por sí, qué. bueno, ahí lo podemos desarrollar. Ahora, por lo menos para que entiendas la concepción católica, en cambio, digamos en términos un poquito técnicos, teológicos, la Iglesia lo ha desarrollado de la siguiente manera. Existe la redención objetiva y la redención subjetiva. No sé si esos términos también los utilizan los hermanos protestantes o en la teología protestante, pero entonces está. Yo he estudiado filosofía, entonces más o menos sí. Ok. La redención objetiva entonces implica la obra de Cristo, que es total, completa y es suficiente en sí misma absolutamente, absolutamente. Luego la redención subjetiva implicaría la acogida de esta redención en nosotros, porque el ser humano no está violentado a acoger a Cristo, no está obligado. Entonces, este libre albedrío de acoger esta redención es la redención subjetiva, es decir, hacerla en mí, hacerla eficaz, mejor dicho. Padre, padre, usted es de corte molinista. No, la Iglesia Católica no tiene todavía una No, postura pero usted sí, desarrollada o pero dogmatizada usted, respecto de la predestinación. No tiene. pero usted en sí No, es más molinista o más tomista. yo soy más tomista, sí, más tomista. Pero, pero no lo dogmatizo, es una cuestión muy personal o individualizada, pero no, la Iglesia Católica no lo ha determinado, sino que sencillamente habla así en esos términos que estoy comunicando, que hay una libertad para acoger o no acoger
la redención subjetivamente hablando, ¿no? Porque la redención objetiva está hecha para todo el mundo, ¿no? Ok, entendiendo esto, uno puede pecar y puede entonces alejarse del Señor, como por ejemplo le ocurría a Pedro, ¿no? Que después de haber estado con él, con el Señor, luego todo lo que ocurre, ¿no? Todo este drama de luego regresar donde él con la vergüenza y decir que es indigno de estar delante de él, pero luego tiene un papel importante en la primera comunidad cristiana. Ok, entonces de la misma manera uno puede alejarse del Señor, puede cometer pecados y tiene que pedirle perdón realmente. ¿Por qué? Porque una cosa es la redención, que uno la hace suya subjetivamente con la justificación, lo que tú has mencionado también, pero aquí manejamos otros conceptos que además es, por ejemplo, la satisfacción. La satisfacción también la hace Cristo en el momento de su pasión y de su ofrenda de redención por nosotros. Satisface absolutamente y completamente al Padre. Pero hay una cuestión también subjetiva, y es decir, subjetivamente, al acoger esto, yo puedo eh, llegar a la salvación porque la redención ha llegado a mí y como tú has dicho, pues la sangre de Cristo como me ha lavado, me ha limpiado para poder ir al cielo. Pero por los pecados que cometo, la satisfacción subjetivamente hablando no está completa. ¿Por qué? Porque yo, o sea, subjetivamente, ¿no? Es decir, como la redención. Puede ser que yo la acoja en un momento y luego caiga en pecado mortal y está en peligro no la objetividad de la redención, sino la subjetividad, la acogida de esa redención en mí. Porque al final puede ser que quede esta enemistad con Dios y me vaya al infierno, ¿no? Digamos así, muy ligeramente. Lo mismo al respecto de la satisfacción. Como en mí todavía estoy pecando, todavía hago cosas que no debo, todavía estoy pidiéndole perdón al Señor por los pecados que estoy cometiendo, de mentira, de lo que sea, entonces todavía subjetivamente no está satisfecho esto. Por esto es necesaria esta purificación de la que hablaba el catecismo en este numeral primero que habíamos leído. Entonces los conceptos son redención objetiva, subjetiva, satisfacción y entonces esto requiere una purificación. ¿Dónde está esto? Si quieres luego pasamos y comienzo a mostrarte Eh, los textos bíblicos para fundamentarlo. si quiere, le explico otra vez en base a esto que acabas de decir, las diferencias pero más ¿Ok? que todo, voy a manejar los términos que usted manejó para que usted vea que vienen siendo parecidos. Cristo muere de manera objetiva por todos los seres humanos, pero de manera consecuente, decimos nosotros, que solamente por los predestinados. Ya. De manera objetiva por todos, de manera consecuente por los predestinados. Entonces, cada vez que se predica la muerte y la resurrección de Cristo, la persona está recibiendo la gracia suficiente para ser salva. Entonces, si la persona, digamos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo lo convence a la persona, y lo ilumina, digamos, la persona puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, ¿me entiendes? Pero eso no significa que vaya a ser sellada. Entonces, hay dos opciones. La persona fue iluminada por el Espíritu Santo o la persona fue sellada por el Espíritu Santo. Si la persona fue iluminada, puede ir a la iglesia, compartir los sacramentos, todo normal, pero en algún momento esa persona puede terminar apostatando o cayendo en Ujú. pecado mortal y no volviendo. Entonces, pero la otra persona que fue sellada tiene la garantía del Señor que está en sus manos y que a él nadie lo derrotará jamás. Entonces, esa persona, aunque igual puede caer, siempre se va a levantar porque el Señor es el que lo levanta. Porque, entonces, en otras palabras decimos, ¿la salvación se puede perder? Sí. Los que no se pueden perder son los predestinados, que solo el Señor sabe que los predestinados están antes de la fundación del mundo. Entonces, como yo no sé si yo soy predestinado o no, cada vez que yo peco le pido perdón al Señor, esperando su gracia para estar en gracia ante Él. Ok, ok.
Ok. Sí, para tenerlo también allí presente. Gracias por compartirlo. Eh, Ahora quizá continuamos con el tema del purgatorio para Ujú. Ahora sí. leerte el siguiente párrafo. Veamos, ahora te pongo acá y tener acá la pantalla. Bien. Numeral 1031 dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados, es decir, del infierno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y aquí el catecismo menciona dos textos directamente y luego cita a un padre de la Iglesia que cita otro texto bíblico. Básicamente, en ese párrafo va a hacer alusión a tres textos que quizá podemos mirarlos rápidamente y en el siguiente párrafo hablará de otros más, ¿no? Pero ahora sencillamente con estos de aquí podemos comenzar quizá el diálogo. Y el primero es la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Y lo voy a buscar rápidamente. Y también primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera carta a los Corintios 3, 15. Y voy a tener aquí la Biblia en la Reina Valera, ¿no? Ok, que dice lo siguiente, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, capítulo 1, no, 3, versículo 15. Dice lo siguiente. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Entonces la Iglesia ha interpretado esto desde el principio y vamos a ver cómo un padre de la Iglesia, por ejemplo, lo interpreta. No ese texto específicamente, pero a uno semejante, para hablar justamente de la oración por aquellos que han muerto, ¿no? Entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Luego, la otra cita bíblica, solamente las leo y luego pasamos a comentarlas, ¿ya? Es la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí otra vez habla de una purificación a través del fuego cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, en el momento del encuentro con Él, ¿no? Ya no a través de la fe, sino directamente, ¿no? Y por último, lo que te mencionaba, San Gregorio Magno, para interpretar la doctrina del purgatorio, utiliza Mateo capítulo 12, versículo 31. Tres citas bíblicas que serían como el principio del desarrollo bíblico, ¿no? Mateo 12, 31. Déjame te busco rapidito. Y dice así. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ¿no? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en el futuro. Entonces, vamos otra vez al principio de la conversación anterior que teníamos, y es que hay un papel aquí deductivo, interpretativo. La Iglesia Católica, al ver esos textos bíblicos y al mirar la vivencia de los primeros cristianos al respecto de su relación con las personas que morían, ven en esos textos bíblicos el fundamento para determinar es posible, ya que se están purificando después de esta vida, es posible también orar por ellos, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es básicamente así en general para que entiendas por qué nosotros creemos en esto. Hay textos bíblicos de base
y luego hay también una interpretación de la iglesia en el contexto también de su vivencia cristiana, ¿no? Podemos leer otra vez el de Corintios, Vamos a pero Corintios. empecemos lo del 6, le damos todo el contexto hasta el 15, y me da el Ya, favor. Yo te doy la explicación cómo nosotros entendemos ese pasaje. ya, excelente. 3:6 en adelante. Dice, yo planté, Apolo regó. No está hablando ahí Pablo, ¿no? Yo planté, Pablo. Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora sí, si quieres le doy la explicación de nosotros. Excelente. Tenemos ese pasaje. Primero está hablando Pablo y Apolos, ¿verdad? Que él es el que Solo Pablo. edificó. Solo Pablo. Sí, Pablo, pero de Apolos, digamos. Sí. Está hablando que él edificó. Y que, no, que él sembró y que Apolos regó. Después hace la analogía con edificar y sobre edificar. Entonces, dice que él edifica en Cristo, o sea, él predicó a Cristo y así fundó la iglesia de Corinto, digamos, que ahí estamos hablando de Corinto. Entonces, Apolos es el encargado de dar la doctrina, digamos, para esa iglesia. Entonces, ya la doctrina base, que es Cristo, ya está, justificados por Cristo. Y después Apolos es el encargado de esa iglesia de dar el resto de doctrinas, o sea, el bautismo, todas las doctrinas que tenga que dar. Después, entonces, cada uno tiene que hacerse responsable de cómo sobreedifica. Entonces, si Apolos, por lugar de enseñar bien la palabra del Señor, empieza a enseñar cosas que no edifica, entonces Pablo la compara con, si edifica bien, es oro, piedras preciosas y cosas así. Pero si lo que está enseñando Apolos no es sólido, entonces es heno, hojarasca, madera, y en el día del juicio, eso se pondrá a prueba, las obras, porque nosotros fuimos salvos por medio de la fe para buenas obras. Entonces, si Apolos, la obra que edificó, no es firme, se va a quemar. Más Apolo va a ser salvo, por ejemplo, pero como a través del fuego. O sea, va a llegar al cielo sin haber hecho ninguna obra, porque toda su obra se le fue quemada. O sea, toda su edificación fue quemada, ya que él no edificó en algo sólido. Él no predicó bien la palabra del Señor. Él fue salvo por Cristo, pero su obra edificadora en la iglesia no tuvo fruto, porque él no edificó bien con algo sólido, sino con hojarasca, con madera, como dicen ahí. Entonces, para nosotros, la persona sí va a ser salva, pero no va a tener pérdida porque va a ir al cielo sin haber hecho ningún mérito. Va a ir solo al cielo por la obra de Cristo, porque todas sus obras van a ser quemadas. Ya. O sea, entiendo, aunque realmente, según mi parecer, el contexto no se está refiriendo que el que sobreedifica es Pablo o Pedro, sino cada uno, ¿no? Por eso dice el Sí, pero cada versículo. uno.
Sí, el Pues yo versículo estaba 10 poniendo el dice, ejemplo mire de cada Apolos uno y Pablo. cómo sobreedifica, ¿no? Ok, aunque ese no es Exactamente. el punto, digamos, esencial. Luego, la interpretación católica, y quizá ahí quisiera ver un poquito más cómo entiendes tú esto, dice, em, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego, ¿sí? En este punto específico, mm, ¿ustedes conciben que las obras que uno ha realizado, se refiere aquí en la tierra, son Ajá. meritorias? Ajá, pero sí. Por eso O el sea, Señor según lo dice, que no tú hagáis tesoros, mencionabas. sí, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla lo corrompe, sino que hagáis tesoros en el cielo. Entonces nosotros fuimos hechos en Cristo para buenas obras. Entonces el día del juicio de nosotros ya no va a ser para condenación porque estamos en Cristo, sino que va a ser para dar los galardones y un montón de cosas. Entonces que Apolos iba a recibir, por ejemplo, en este caso usted y yo, pero como no edificamos con, con algo sólido, sino con hojarasca o con madera, va a ser quemado y, o sea, no vamos a poder entregar ninguna obra al Señor, entonces no vamos a recibir ningún mérito en el cielo, ningún galardón. Ya. ¿Y esta purificación ustedes la ven también en el momento del encuentro con Él? O sea, después de la muerte. Y en el juicio, ahí, el día del juicio, digamos, todas nuestras obras van a ser probadas. Ok, Entonces, ahí. ya. Y entonces ustedes también conciben una especie de purificación, alguna, No, pero es que no tiene que ver, ajá, no no tiene nada solamente que ver con el pecado. para entender lo que ustedes también conciben que después de la muerte hay una especie de purificación que, digamos, la entienden absolutamente distinta, pero es una especie de purificación, algo así, o de paso de fuego. No, 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 sino que, digamos que se llega al juicio, ¿verdad? Ujú, Llega al juicio con todas sus obras. Entonces, todas sus obras van a ser probadas. Las que van a ser probadas van a ser las obras. ujú. Entonces, las obras las prueban por fuego. Entonces, si ninguna permanece, entonces la persona, él mismo va a ser salvo, pero como a través del fuego, porque va a entrar al reino de los cielos, digamos, pobre, sin obras. Ya, o sea, entiendo. Pero cómo, ya, ahí viene como digamos mejor dicho, ¿cómo piensa la Iglesia Católica? Entonces, al final, después del juicio, la Carta de los Hebreos dice claramente, después de la muerte viene el juicio. En este juicio es cuando viene esta purificación. Tú hablas de una purificación al respecto de las obras, no de la persona. En cambio, la Iglesia Católica aquí mira las dos cosas, aquí, acá, las dos cosas. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Está hablando de la persona. Si la obra de Sí, alguno, pero sí, por eso, acabo de explicar. a ver. Si la obra de alguno se quemare, es decir, que pasa por fuego las obras, ¿sí? Ujú. Dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, y continúa, aunque así como por fuego. ¿Quién? Esta persona, pero como por fuego. Entonces, ahí la Iglesia Católica mira que evidentemente las obras también van a ser probadas. De esto habla San Agustín, por ejemplo, cuando habla de qué te voy a entregar, Señor, y él dice, pues mis manos van a estar llenas de lo único que tengo. Y él decía, es el pecado, ¿no? Porque tiene una concepción, digamos, muy dramática también, inclusive, del ser humano. Mm. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, se está refiriendo a él mismo. ¿A quién? Al que sufrirá pérdida. Es decir, al que estuvo subedificando con base a ese fundamento. Sencillamente, allí te explico cómo la Iglesia Católica entiende y cómo por ello tiene una base bíblica para decir, hay lógica luego para apuntar, deducir, utilizando tus palabras, deducir que tiene lógica bíblica el purgatorio. Eso es un texto bíblico, luego podemos, si quieres, pasar al siguiente. Ajá. Sí, entonces, nosotros decimos que es que el que está en Cristo ya no puede ser juzgado. Lo único que van a ser juzgadas van a ser sus obras para recibir méritos o no. Entonces, si la persona llega con sus obras y todas sus obras van a ser quemadas, entonces la misma persona, ahí está siendo como una metáfora,
él mismo va a ser salvo, pero como a través del fuego. O sea, como que usted vaya pasando a través de un fuego, sale sano al otro lado, pero sin nada. Ya, justamente eso que ahí aparece como misterioso, ¿no? Como algo de que así como por fuego, la Iglesia Católica lo ha profundizado y ha dicho, a eso nos referimos con el purgatorio, ¿no? Justamente a eso apunta la doctrina del purgatorio. Ahí está todavía como, tú dices, así como... A nosotros, sí, Ujú. a nosotros no nos parece sólido, digamos, el pasaje como para llegar a una doctrina tan profunda, Ujú. negando la suficiencia de Cristo. Para nosotros niega la suficiencia de Cristo. Ya. Sí, yo ya te había explicado hace un momento la redención objetiva y esto es suficiente, absolutamente. Pero también acordábamos que había una cuestión subjetiva, ¿no? Y eso también implica que si yo he pecado, ¿no? Eh, y no soy santo, a pesar de que hago todo por y sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando, ¿no? Entonces necesito, pues, esta perseverancia en la fe aquí en la vida terrena. Y dice el texto que leíamos del catecismo, si habiendo muerto en amistad con Dios, pero no plenamente purificado, entonces necesito de esta purificación. Y aquí vemos nosotros, es que esto que dice por fuego es a lo que nosotros nos referimos. Pero no es el único texto bíblico. Y atención, y eso es lo que robustece el argumento católico, y es que no solamente nos basamos en este versículo, porque ahí sería un poquito flojo, porque podrían haber muchas interpretaciones. Una de ellas podría ser la que tú percibes y dices, pues ahí vemos otra cosa, nada de esta doctrina, algunos dicen anticrística del purgatorio, para nada. O sea, podemos llegar a esa deducción si uno dice es demasiado abierto y dice, sí, podría ser, podemos llegar allá. La cuestión que robustece esto es la vivencia, ¿no? Eso es muy importante, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo deducían, o mejor dicho, cómo vivían y luego ponían por escrito lo que vivían, ¿no? En el principio del cristianismo. Inclusive se sabe, aunque ahora no es el punto, pero solo para iluminar un poquito el punto del que estoy hablando, se sabe que hasta ramas del judaísmo del tiempo de Jesucristo hacían oraciones, ¿no? Por los muertos y no eran heréticos o algo parecido, ¿no? Y testimonio de esto hasta inclusive está en el libro de los Macabeos, que aunque digamos ustedes no lo creen, me parece canónico, sin embargo ya manifiesta una práctica que también en el tiempo de Jesús había y que inclusive el judaísmo hasta el día de hoy la practica, ¿no? Entonces, esa vivencia de los cristianos, ¿no? Al principio, también tiene como efecto, como producto, ¿no? Plasmar lo que vivían en el contexto y además esto que está escrito ayuda a entender también aquello que ellos vivían. Hay como una especie de retroalimentación entre la tradición viva, lo que están ellos viviendo, y lo que escribían para mejor entender o para comunicar. No hay que olvidar que San Pablo sencillamente está escribiendo una carta, ¿no? Y que Yo, muchas cosas de lo que los cristianos creían, por ejemplo, lo que hacían en la liturgia, como por ejemplo orar por las personas difuntas, lo que ellos hacían no lo iban escribiendo a todo el mundo. Había algo que se conoce la doctrina arcani, ¿no? O la doctrina del secreto, del sigilo, del misterio, que esto no solamente tiene la Iglesia Católica, sino que ha tenido muchísimas religiones, que consiste en guardar aquellos puntos doctrinales que solamente se los dan a aquellos que ya están profundizando en la fe, ¿no? Como por ejemplo, la Eucaristía, cómo se celebraba la Eucaristía, qué tenían que hacer en la Santa Misa para poder celebrar y comer del cuerpo de Cristo, cosas que no se escriben abiertamente porque hace parte de la doctrina del sigilo, del secreto, del misterio, que no se podía poner por carta. Eso era, digamos, prohibido hacerlo. Y tenemos tantos testimonios de padres de la Iglesia que hablan de que esas cosas nunca las van a poner por escrito porque eso hace parte de esta doctrina de fe que está solamente reservada para aquellos que realmente están en el Señor, en Cristo, ¿no? Bueno, solo un una, detalle. una consulta con eso. Usted dice que Pablo no habló explícitamente del purgatorio o cualquiera de los apóstoles que escribió el Nuevo Testamento. Por eso. No, 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 solamente
O sea, no de la doctrina del purgatorio, porque en ese momento ni se llamaba así, Digamos, ni... pero un lugar de purificación explícitamente. O sea, Pablo podía haber dicho, bueno, hermanos, si alguno sigue pecando y permanece impuramente para el día del juicio, usted sabe que tendrá que ir a un lugar a purificarse, digamos. Él podía haberlo dicho en una carta, Podía haberlo si dicho, ¿sí? existiera. Podía haberlo dicho. Como por ejemplo también de que, no sé, San Pablo diciendo eh, que, que la Virgen María es madre de Dios, por ejemplo. Podía haber dicho eso, pero no lo dijo. Porque no todo tenía que decirlo y no todo era necesario que lo diga, ¿no? Porque hay una vivencia también de la iglesia, ¿no? Ujú. Pero usted no cree que eso es un dogma muy importante como para que no esté explícitamente en las escrituras. El de que María es madre de Dios, No, no, ese no, porque digamos, eso se puede hasta deducir lógicamente muy fácilmente. Pero, también el del purgatorio. pero el Y, purgatorio no, y no no le tan encuentro fácilmente, y no deducción. tan fácilmente porque hay protestantes que niegan esto. Ah, pero digamos, ellos saben que María es madre de Jesús. Sí, pero ellos no dicen que Eh, es madre de Dios porque tienen una comprensión de cristológica muy rarita, ¿no? O sí, sea, como que Dios le dio la parte, le puso la parte, es que no está rarísimo, pero es por ignorancia, porque como ellos no han estudiado pero filosofía, te das cuenta que entonces implica una deducción y que no está tan claro, porque si no ellos también creerían que María es madre de Dios. Y eso no lo puso San por eso, Pablo ni ningún pero, pero, evangelista. pero, pero es que les falta lógica a uno, porque si usted usa Y ahí entramos otra lógica, vez a este punto, Nefer, y es que entonces, bueno, va a depender siempre de mi perspicacia, va a depender siempre y pues de mi pero lógica. siendo lógica, pero no lógica mía, sino siguiendo lógica de la materia, Ellos dicen lo porque si, mismo, es que ellos dicen lo mismo. Estamos hablando aquí, aquí se está hablando de Jesús, no se está hablando nunca de que Dios es, que María es madre de Dios, sino de Jesús, de Jesús. ¿Por qué? Porque, y comienzan a hacer sus deducciones, ¿no? Pero, entonces, si quieres, sí, eso. No sé si quieres, vamos al siguiente texto y lo comentamos, o no sé si... ah, sí, no sé qué prefieres tú. Vamos al siguiente texto, lo comentamos, o si quieres saco algunos padres de la iglesia que hablan también de esto muy tempranamente, ¿no? Me parece que como quieras. San Clemente ya en el siglo segundo, ¿no? Siglo segundo ya está hablando de esta oración. San Agustín, imagínate, también habla sobre la oración por los difuntos. Es más, su mamá Santa Mónica, cuando está ya en sus brazos muriendo, le dice que por favor ore por ella. Y que lo haga. Él le pregunta, ¿dónde quiere ser enterrada? ¿No? Y ella le dice, no importa dónde. Lo importante es que oren por mí en el altar del Señor. Eso es lo que me importa, ¿no? Entonces, está claro que desde el principio del cristianismo, esta concepción de la oración por los difuntos, que implicaba entonces un lugar de purificación, estaba allí presente. Ok, entonces vamos a, a Primera de Pedro, decía el catecismo. Déjame buscar rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Sí. Aún tengo 15 minutitos, ¿ya? Dice lo siguiente. Empieza a leerlo desde el 1 hasta el 7, Ya, listo. Entonces lo leo desde el 1 y luego, si quieres, tú o yo lo comentamos, ¿ya? Cada uno da su perspectiva. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, Presciencia, perdón, presciencia, creo que se lee ahí. sí, la presencia. Ah, presciencia, sí, Presciencia. sí, presciencia. De Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos
en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ujú. Lo comento. Muy bien, te escuchamos. Bueno, eh, este todavía se me hace más claro todavía. Aquí está hablando de que va a ser probada la fe de la persona, la cual el Señor se la da. ¿Por qué? Nosotros decimos así, la fe produce obras. Si la fe es genuina, la fe es de Jesucristo, la fe produce obras. Y hay otra fe que no produce obras, como dice, eh, bueno, Santiago. Es que le decía hermano del Señor, pero recuerdo que usted dice que no es hermano del Señor. Bueno, entonces Santiago dice que hay una fe que produce obras y hay otra fe que no produce obras. Entonces, nosotros vemos claramente que eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, que aquí van a ser probadas si esa fe es realmente genuina o no, si produce buenas obras o no, si permanece hasta el fin o no. Y en el día del juicio se va a hacer manifiesto, porque por eso dice la palabra, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Entonces eso es lo que quiere decir Pedro aquí. Que si esa fe es genuina, permanece hasta el fin. Y se va a manifestar en el día que venga el Señor. Ese va a ser el fin. Ya, Así lo interpretamos nosotros siempre. ya. Entonces, insisto, ya no es solamente ahora, según el texto anterior que mencionábamos, que tú dices que no solamente serán, o mejor dicho, las obras a las que se refería antes el texto de Corintios, se tiene que ver bajo la perspectiva de aquellas obras que nacen de la fe, ¿no? Y por eso después de muertos, cuando se manifieste el Señor, allí esas obras que nacieron de la fe son las que van a ser purificadas. ¿Así? Van a ser probadas por el fuego. Sí, es que como el fuego tiene ese simbolismo de la purificación, ¿no? Por eso lo menciono. Ok. Ya. Y aquí van a ser probadas, lo que va a ser probado aquí es nuestra fe. Nuestra fe para ver si permanecemos. Si permanecemos hasta el fin, en el día del Señor vuelva, se va a manifestar. Ujú. Ya, entonces, mira, ahora rápidamente la perspectiva católica que ya lo mencionábamos antes, para el católico, la fe, ¿no? Em, es una potencia del alma, es decir, que hace parte intrínseco del ser humano, ¿no? Si yo tengo fe, eso es algo que me hace a mí, o sea, la fe no es algo exterior a mí, ¿no? Las obras sí están allí, ¿no? La fe es algo que me abarca, que me da un estado, digamos así, ¿no? Entonces, cuando se habla al respecto de esta fe que tiene que ser luego pasada como por el fuego, estamos hablando de un tipo de purificación en este caso relativo a la fe, es decir, a lo que nosotros tenemos o lo que hemos vivido en el Señor por el fuego. Como la fe no está fuera de mí, sino que está en mí, ¿no? Indirectamente, digamos así, la interpretación católica dice es que es el ser humano el que es pasado por el fuego, porque la fe no está afuera, ¿no? Sino que está en uno, ¿no? Básicamente es la forma como Ajá, se lo vea, percibe. recuerda los cuatro campos que es el Señor. Uno
Uno que sembré en pedregales, otros que Sí, en espinos de abrojos. Ajá, vea. Todos tenían la fe, la semilla de la fe. En todos se había sembrado. Pero todos terminaban yéndose por algo, por las cosas del mundo, por los problemas, por algo. Solo el que estaba edificado en un buen campo permaneció hasta el final. Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, el que realmente fue sellado por el Espíritu Santo va a permanecer hasta el final. Entonces, tiene que haber distensiones, o tiene que haber pruebas para que se manifieste lo que son aprobados. Entonces, esas son las pruebas como pasadas por el fuego. Nosotros lo vemos como algo metafórico, son pruebas de aquí, de nuestro día a día, familiares, culturales, sociales, para ver si permanecemos hasta el fin. Si permanecemos hasta el fin, ahí va a ser probada que era una obra hecha del Señor, en un buen ya. campo. Y esto para conectarlo sencillamente con el texto de Mateo, para adelantar un poquito porque ya casi se me acaba el tiempo. Ujú. Digamos que tienes no solamente obras, digamos, que nacen de la fe, sino que tienes además pecados, ¿no? Y vas a la presencia de Dios con esos pecados, como para ir aterrizando un poquito ya todo. Esos pecados sencillamente no pasan por fuego, o mejor dicho, no sé cómo explicarlo según tu cosmovisión. ¿Qué pasa con esos pecados? Digamos, yo muero con esos pecados y me Ya no voy. hay, ¿Qué pasa allí? ya no hay porque todos los pecados míos se le cargan a Cristo, recuerda. Ok. Ujú. Pero, ok. Nosotros, te O sea, comparto lo que nosotros entendemos. Te comparto lo que nosotros llego, entendemos. Con el Evangelio de pero, Mateo, que era el tercer texto que ajá, habíamos dicho, allí... llego al juicio, pero nada más termino Ah, aquí ya, para que quede claro y ya, perdón. llegamos al juicio. Entonces llega Satanás o el acusador y nos está acusando, vea, usted hizo aquello, 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 aquello. Y dice el Señor, no, ya todos esos pecados ya yo los pagué. Entonces ya se le cargan a Cristo. Pues dice, ¿quién causará a los escogidos del Señor? Si quiere me lo lee Romanos 8:33, si me da favor. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya exactamente. Entonces nosotros decimos, ya en el día del juicio ya nadie los puede acusar, porque ya Cristo es nuestro abogado. Entonces Él lleva nuestras cargas. Entonces ya nosotros llegamos sin pecado al reino de los cielos. Llegamos con la justicia de Cristo y Él llega con nuestros pecados. Ya, o sea, entiendo. O sea, ahí regresamos al punto inicial. Mira cómo... Una sustitución. Entonces nosotros llamamos sustitución penal. Ya, sí. Ya, entonces regresamos otra vez al punto inicial. Justamente mira cómo luego se conecta con esto. Por eso era importante hablar sobre ello. Eh, entonces entiendo que ustedes creen que ese pecado que uno comete, entonces uno no tiene que pedirle perdón al Señor porque Él sencillamente lo asume y ya está, ¿no? Y No tiene que entonces, pedirle perdón porque está pisoteando su obra. pero es un pecado, volvemos a eso. Ujú. Por eso, pero el pecado se lo está cargando a Cristo. Como sea, Entonces, a los sí. igual nosotros Ujú. cuando nos confesamos, no es que vamos ahí diciendo, yo lo voy a solucionar a mi pecado. No, el pecado lo asume Cristo. Lo que uno hace es pedir perdón porque ha ofendido al Igual, Señor con ese sí, porque pecado. Pero ese pecado lo tiene hemos un ofendido más. efecto en nosotros, tiene un efecto en nosotros y por eso no lo hacemos como si fuera una cuestión puramente legal, puramente exterior. Perdóname, sí, aunque yo sé que no te tengo que pedir perdón porque ya Cristo ha asumido mi pecado. No, es necesario que yo pida perdón para que el acto de pedir perdón significa que me desprendo, corto con ese pecado para que el Señor lo pueda asumir, ¿no? Entonces, por eso, cuando alguien muere en pecado, eh, en la doctrina católica, siguiendo por ejemplo el Evangelio de Mateo, justamente cuando dice que un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero, la Iglesia Católica mira también claramente allí que se está refiriendo a una posibilidad también de alguna forma de purificación, de liberación. Justamente el perdón tiene como trasfondo el liberar de una deuda, ¿no? Entonces,
al Bueno, momento de morir, y aún no estoy purificado o con el pecado estoy todavía allí, lo que hace este encuentro con el Señor de purificación a través del fuego es purificarme totalmente para poder entrar en el reino de los cielos. Lo que ustedes llaman entonces esa purificación de las obras, nosotros también entendemos allí no solamente de las obras, sino también del alma de la persona, porque el pecado no es algo puramente exterior, no es algo solamente hacia afuera, porque si no solamente nos bañamos y ya está, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión espiritual, algo sí, interno. pero A tal nosotros punto, decimos que estamos revestidos de Cristo. El que está en Cristo está revestido de Cristo. sí, pero Entonces, por eso sí, estamos purificados porque tenemos la justicia. Es cuando, no sé si usted está entendiendo la doble imputación. O sea, nuestro pecado a Cristo y la justicia a Cristo a nosotros. otra vez puedes decirlo porque no escuché. Esto le llamamos doble imputación. ¿Ya? Ah, el pecado a nosotros se le transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se le transfiere a nosotros. Entonces estamos revestidos de Cristo. Entonces ya no hay pecado en nosotros porque estamos revestidos de Cristo. Sí, yo entiendo eso, solo lo que no me cuadra, y volvemos otra vez al punto inicial, es que si el pecado no me cuenta a mí, no tendría por qué pedirle perdón al Señor de pecados. Entonces entiendo que Pues, ustedes pueden pedir perdón al Señor, pero no de pecados, sino de otras cosas. sí, porque estamos pisoteando su sangre, ¿me entiende? Sí, Su pero eso sangre es, los limpia. pero es que Nosotros eso es un estamos pecado. pisoteando. Es que eso es un pecado. ¿Sí? Exactamente. O sea, lo hemos ofendido con ese pecado. Pero ese pecado se le transfiere a él. Pero entonces, O sea, el padre, el día del juicio, ese pecado no nos va a contar a nosotros. Pero, como yo no sé si yo fui predestinado o no, si yo cada vez que peco, hago como si nada, quito la cara y sigo pecando, eso se va a endurecer el corazón y eso es una señal que no fui escogido por el Señor porque voy a permanecer en el pecado y me voy a perder. Entonces, como yo no sé, yo tengo que pedirle perdón al Señor porque ok. estoy pisoteando su sangre. Ok, creo que entendemos. Yo entiendo, evidentemente no comparto. Solamente ahora va el punto, digamos, yo quisiera ya cerrar porque me quedan 3 minutos. Este, a Pero ver, ustedes sí creen en la predestinación porque estoy viendo aquí que dice nadie está predestinado. sí, en la predestinación entendida como lo dice la Biblia, ahora la aplicación y luego el desarrollo, según algunas posturas teológicas que también se llaman teologúmenos o especulaciones teológicas, la Iglesia aún no toma una postura determinante o dogmática al respecto. Pero así como predestinados a la salvación, como todos llamados a la redención, a la salvación, sí. Pero eso es otro punto. Ahora, el punto aquí de la cuestión, digamos, determinante a mi modo de ver, intentando ser objetivo, aunque sé que estoy plagado de subjetividad o de prejuicios también, porque evidentemente soy católico. Sí, los Entonces, dos. puedo decir lo siguiente, ya que hay dos, igual esa es una cosmovisión, digamos, católica, pero intento hacerlo más objetivo. Hay dos posturas, la que tú mencionas, la que yo menciono, y ahí pueden estar en pugna, digamos así, hasta tiempos inmemoriales. Y continuar así, y luego puede venir un tercero y decir, no, lo que ustedes dos están diciendo está mal. Y luego viene otro, 4 y 5, y aquí nos vamos de largo y este live no terminará nunca. Y TikTok pasará, pero no pasarán estas disputas. La cuestión está aquí en que para los católicos lo determinante, porque también en la Iglesia Católica había este debate, no de este punto específicamente, sino de muchos otros más al respecto de las imágenes o del mismo Jesucristo, de que si es Dios, pero de qué manera es Dios, por ejemplo, también lo hablábamos un poco la vez pasada. Entonces lo que determina aquí justamente es no la deducción personal que uno puede hacer o la deducción comunitaria que pueda hacer alguien o un grupo de personas, sino primero esta vivencia que ha tenido la Iglesia desde el principio del cristianismo. Eso se llama tradición en la Iglesia Católica y eso es justamente lo determinante para saber de qué manera interpretar el texto bíblico y asimilarlo, no como, o sea, imagínate, es Clemente, siglo II, años 170, 80, ya habla claramente al respecto de
de la oración por los difuntos o lo que nosotros llamamos el purgatorio. Ya habla de un estado de purificación que no es el cielo y que tampoco es el purgatorio, ¿no? Entonces ya habla claramente de esto. Siglo segundo, 150, 70, 80, un poco más probablemente, ya está hablando de esto, significa que hay una vivencia previa de aquello. Y esta vivencia es lo que marca al leer los textos bíblicos y decir cómo se entiende esto, también con lo que estamos viviendo. Porque esto no ha nacido ahora, sino que tiene una precedencia. Y si somos también un poco lógicos, pues esto viene de lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Y esos maestros aprendieron de los maestros de ellos. Y esos otros de los otros maestros. Entonces, esto es como muy fuerte o muy importante para nosotros, porque la Iglesia Católica no es una iglesia, digamos, como malvada o perversa. Quien cree esto realmente le falta un poquito como de conocimiento de aquellos grandes santos y personas que dieron hasta su vida, hasta su cuello para morir y derramar su sangre por la Iglesia o por Jesucristo y que eran católicos, ¿no? Y que determina luego esas doctrinas, ¿no? Entonces dice esto otro, no solamente con el texto, porque el texto ahí mismo, solamente allí, lo que hablábamos la semana pasada, uno puede quedarse solamente en la letra, pero no es solamente letra, es palabra, ¿no? Y esa palabra es viva, no está muerta, y esa palabra viva actúa en los creyentes, y cómo lo están viviendo desde el principio del cristianismo, se acopla a la interpretación de aquello que produjo aquella vivencia previa del cristianismo, y que plasmó en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, insisto, esta misma vivencia como una especie de retroalimentación, y así se ha dado, digamos, después en la interpretación de la Biblia, según esa vivencia, en el transcurso de los siglos, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, y ahí ya terminaría porque tengo que irme. Tú puedes comentar algo más y terminamos, ¿ya? Sí, padre, sí. El problema de eso es que casi todos los padres se contradicen. Hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos aferramos a lo que dice la palabra. ¿Quién es la palabra profética más segura? La Biblia, las Escrituras. Nosotros entendemos que las Escrituras son la palabra profética más segura porque es la única que fue inspirada por Dios. Entonces, como nosotros entendemos que toda la tradición se contradice, unos decían una cosa, otros decían otra, incluso los apóstoles, unos pensaban que tenían que mandar a los gentiles a circuncidarse, otros decían que no. Entonces nosotros, lo único que nos sujetamos es a la palabra más segura. Y como yo no logré entender en ningún pasaje que el purgatorio existiera ni cerca, entonces yo no lo puedo creer. Ya, ok. Sí, o sea, ahí está. Solamente si te interesaba, por ejemplo, conocer lo que nosotros decimos, allí está, ¿no? Em, Muchas gracias. Sí, básicamente es eso. Y solamente es de ir a leer en el catecismo. Si en algún momento quisieras profundizar, por ejemplo, no leímos lo que dicen los padres de la iglesia, que realmente en este punto yo no he conocido contradicción. Si tú sabes de algún padre de la iglesia que contradiga el punto del orar por los difuntos por, o esta concepción, sería interesante que me lo presentes, ¿no? Pero realmente no existe contradicción hasta donde yo entiendo. No sé si hay algún padre de la iglesia oculto que diga esto. Y la iglesia católica, y mejor dicho, ahí lo que yo te invitaría es que de alguna manera intentes mirar qué cosas en los padres de la iglesia aparentemente se presentan como contradicción, quizá por el lenguaje o la zona donde se encontraban o el contexto espiritual o social inclusive donde se encontraban, donde afirman o dicen ciertas cosas. Porque hay muchísimos textos de los padres de la iglesia que se armonizan totalmente y que si acaso existe alguna especie de contradicción, que acá habla del pan, de la Eucaristía solo de manera espiritual, y no que acá habla de manera, la carne de manera real o realista. Si es que uno va y entiende el contexto o hace un estudio, por lo menos amplio, de lo que se creía, por ejemplo, en esta comunidad, no solamente en lo que escribió, porque otra vez volveríamos a solamente la letra, ¿no? Sino lo que se vivía en la comunidad. Uno, por ejemplo, dice, es que no lo dijo así porque su intención era hablar de la Eucaristía en manera espiritual porque era lo que necesitaba esta comunidad y no es que estaba negando lo otro, ¿no?
Entonces también esto es como importante y por eso la Iglesia Católica mira esto y lo sopesa, digamos así, con la vivencia que se tiene, no solamente con lo que está escrito, ¿no? Ok, listo, Nefer. Cuídate mucho, Muchas cualquier gracias, cosa. muchas gracias. Si consigues la Igualmente. contradicción de los padres de la iglesia en la cuestión del purgatorio, me avisas, ¿ya? Porque me Está gustaría bien. profundizar. Muchas gracias, muchas Cuídate. gracias. Hasta luego. Chao. Bien, queridos hermanos, discúlpenme, ya tengo que retirarme. Me pasé mucho tiempo aquí, pero bueno, yo realmente no vengo a TikTok como a entretenerles. No vengo a entretenerles, ¿no? O sea, no vengo a, vamos ahora aquí, acá y aquí y acá, acá. Sencillamente, si es que veo que alguien viene con sinceridad, ¿no? Viene con sinceridad a hacer una consulta, una pregunta, y a mí me parece que Nefer, por lo menos lo que yo veo exteriormente, y no tengo por qué pensar lo contrario, pues hace esas consultas, yo lo hago tranquilamente, ¿no? Y si se hace en vivo, pues bueno, está bien, y que así todos puedan verlo, ¿no?